Por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho con 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a este panel para hablar sobre un tema que debiera preocupar a la sociedad ecuatoriana. Por un lado, la Contraloría investiga a los jueces y por otro, el pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América, que señalara hace pocos días que ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para estas visas, con una circunstancia especial. Cuando uno entra, recomendamos a la página de la embajada, al consulado, ¿por qué se revoca una visa? Para aquí no ser ingenuos en el país. Se revoca textualmente por los siguientes motivos. Las personas que hayan violado los términos de su visa por trabajar ilegalmente, quedarse por periodos muy prolongados o por cometer actos delictivos. Esos son los motivos para una revocatoria de una visa a los Estados Unidos. Aquí flotan muchos cabos sueltos. La embajada no va a dar a conocer los nombres porque además ese es un principio. Estados Unidos no acostumbra la embajada a entregar los nombres. Esa es su política pública, que hay que respetarla, y debe ser el Estado ecuatoriano quien haga esto. Sin embargo, de estos motivos para una revocatoria, preguntamos en qué encajarán concretamente los generales de policía que se ha hablado, los jueces, abogados, trabajadores del sector legal y judicial, como señala el comunicado de la Embajada Americana. Y antes de empezar con la académica, penalista, jurista, doctora Paulina Araujo, y el doctor René de la Torre Alcíbar, ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y también abogado en libre ejercicio, quisiera ilustrar con las reacciones, una reacción que tuvo esta semana el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, que dijo que en esa corte no hay jueces que han sido revocados la visa. Por favor. El retiro de una visa por sí mismo no constituye de ninguna manera una infracción disciplinaria por sí solo, por sí mismo. Nosotros no tenemos problema alguno en indicar de que cuando nosotros iniciamos nuestra gestión hacemos una declaración juramentada de nuestro patrimonio y que la Contraloría General del Estado puede revisarlo en cualquier momento. Nosotros sobre aquello no tenemos impedimento y obstáculo alguno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transparencia de nuestro proceder. En la Corte Nacional de Justicia no será retirado, no será cancelado una visa a ninguna jueza o juez, a ningún conjuez o conjueza de este alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Somos una justicia abierta, hay probidad, hay transparencia. No podemos negar de que pueda haber actos de corrupción. Existe una alerta que nos hace en una decisión soberana un país. Sin embargo, creo que vale la pena que nosotros tengamos una apertura para que precisamente si es que hay irregularidades se pueda depurar al sistema de justicia. Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Si bien son malas las generalizaciones como ha hecho la embajada, sin embargo, esta es una alerta o una luz amarilla que debiera obligar al Estado ecuatoriano a sacudirse, a identificar a estos personajes, investigarles y hacer la limpieza, porque una justicia con esos señalamientos no le hace bien al país. Buen día, doctora Araujo. Ahora sí. Muy buenos días, don Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Pues bien, aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta, porque
cualquier país que impone visa a ciudadanos extranjeros, en este caso Estados Unidos, tiene la total libertad de dar o no una visa y las ya otorgadas revocarlas. Es su potestad saber a quienes permite que ingresen a su territorio y a quienes también permite que permanezcan durante un tiempo en el mismo. Eso es por un lado. De ahí que los Estados Unidos está en total libertad de revocar las visas que guste. Esa es su potestad, es su derecho. Ahora bien, luego nos vamos al plano interno ecuatoriano. Hablar de conductas delictivas de personas, eso se tiene que evacuar en un proceso penal, con todas sus etapas, que sea fiscalía la que acuse, la que ejerza la acción penal, exista un tribunal de garantías penales que dicte una primera sentencia, que luego seguirá los canales de impugnación. Pero también aquí entra una tercera arista. Vámonos desde el punto de vista fáctico de los hechos. ¿Cuál es nuestra muy dolorosa realidad en el Ecuador? Que hemos necesitado de información de países extranjeros para que nuestra justicia se entere de actos irregulares que se han dado. Grandes tramas de corrupción salen a la luz porque Estados Unidos en su territorio ha tenido que procesar y se percata de lavados de activos, movimientos llamativos de dinero que al parecer provienen de actividades delictivas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la lectura social? Y ese es un grave problema y de eso quizás lo que hay en el trasfondo poco se habla. No tenemos confianza en que nuestra justicia por sí sola actúe, sino que al parecer tiene que requerir una ayuda internacional para que le dé pistas de lo que puede estar ocurriendo en el país. Eso es lo que duele, eso es lo doloroso. Mire usted, si nos retrotraemos a la trama de Odebrecht, de impacto regional, porque saltan ciertos asuntos en el extranjero, es que se da información a la justicia ecuatoriana, cuando lo que se esperaría es que los órganos de justicia funcionen de manera adecuada, investiguen y sean los que descubran tramas delictivas. Ahora, muy bien traído a colación lo del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en el comunicado, me parece el día de ayer que lo hicieron oficial, en el cual indica, sin tener por qué hacerlo, porque también el que revoquen en una visa está dentro de la esfera, primero de la potestad de Estados Unidos y luego de la privacidad de cada persona, por eso no han hecho público nombres, no tienen por qué hacerlo tampoco, que eso no constituye sin más que un país revoque la visa, no puede ser asimilado, así un símil, o que se corresponda al 100% ya con una decisión de que esas personas han cometido un delito, son delincuentes, y mucho menos caer en generalizaciones. Ha instado a la Contraloría que analice el patrimonio de los jueces, jueces de la Corte Nacional, que al parecer a ninguno le han revocado visa, no solo estadounidense, creo que en el comunicado de la Corte Nacional se indica que no han tenido revocatoria de visas en general de países que así lo exigen. Ahora, instala la Contraloría que analice las declaraciones patrimoniales. Hay que decirlo, eso no es que la Contraloría hace un favor. Asumíamos que la Contraloría ha estado permanentemente en ese seguimiento cuando recepta las declaraciones y en cualquier momento es el órgano de control analizar ante ciertos contextos que se le pueden presentar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando en el país? Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Doctora Paulina, quizás si me permite para hacer una acotación nomás, por lo que usted decía, si bien aquí no se puede condenar, primero hay que identificar, investigar, pero sí es una luz amarilla, una alerta que de nuevo el gobierno de Estados Unidos nos pone al Ecuador, por lo menos para que el Estado ecuatoriano despierte lo que decía, se sacuda y actúe. Sí, eso lo dije antes, o sea, lamentablemente, y no solo en esto, las revocatorias de visas, en otros casos igual, porque Estados Unidos logra identificar lo que ha ocurrido, es que dice, mire, parece que en su país, mire lo que está ocurriendo,
Y yo lo estoy constatando acá porque hay gente que quiere entrar al territorio americano y lo encuentran con irregularidad, básicamente de mal manejos de dineros, nadie entiende de dónde viene ese dinero y ahí empiezan a arrancar los procedimientos allá y se dan la mano al Ecuador con cooperación judicial. Pero aún así, mire usted, haciendo un paréntesis del motivo de lo que estamos hablando esta mañana, que es este retiro de visas, que bien puede hacerlo los Estados Unidos o cualquier país, porque es su decisión soberana, aún así, con la ayuda extranjera, cooperación internacional, la justicia ecuatoriana llega tarde, o cuando ha llegado oportunamente y ha dictado sentencias, los condenados se burlan igual del sistema porque no les cumplen, porque avanzaron a salir a tiempo del país. Entonces, estamos lamentablemente constatando en que necesitamos apoyo extranjero para saber lo que ocurre. Y siempre tenemos un pretexto, luego no faltará quien diga que es una persecución lo que está ocurriendo, cuando yo nuevamente insto al Estado ecuatoriano a través de todas sus autoridades a que nos rindan cuentas qué se está aplicando para prevenir actos de corrupción y conductas delictivas. Siempre se centran en luego reaccionar, querer condenar, pedir ayuda extranjera. Cuando ya les dan información, ahí sí empezar a caminar con las investigaciones previas que no suponen un proceso penal en sí mismo, y a veces se piensa que solo iniciaron investigación, ya se cumplió el rol de la justicia, porque vemos que muchas quedan solo en eso, no avanzan, y la sensación de desasosiego social es que cada semana o cada día hay un nuevo escándalo. Nuevo escándalo, sea que viene de afuera o no, que nos lleva a realmente exigir qué se está haciendo para prevenir tema de drogas, tema de corrupción, de lavado de activos, delitos económicos, delincuencia común. También que los índices, nos estamos percatando, suben alarmantemente, ¿no? Entonces, la verdad, esta lucha contra la corrupción y que ya la dependencia casi de que desde el extranjero tengan que dar insumos para que nuestra justicia tenga luces de lo que ocurre, no me parece sano. La justicia debería, más allá de indicar que está muy bien, que no es que nos hacen un favor al decir transparentamos nuestros patrimonios, es su deber, ver resultados, ver que se cometen menos delitos, que hay medidas preventivas, que la selección de funcionarios públicos es pulcra, correcta, que quienes tienen vocación de servicio y conocimiento son quienes estarán en el ámbito de justicia. Y también yo sí pienso que es interesante lo que está ocurriendo con esto de la decisión de la Embajada Americana, que en el sector justicia no solo hay jueces y fiscales, sino también estamos los abogados en libre ejercicio. Y eso sí me parece interesante, porque hay veces que se deja de lado ciertas maneras de litigación que a mi criterio, y perdón si soy muy dura, ya distan mucho de la ética profesional que uno debe tener como abogado, porque nosotros también coadyuvamos con la justicia. ¿Sí? Ese tema es importante, lo de la ética, porque así como hay abogados muy respetables en el país, hay abogados, ejemplo, casuística, a un abogado que le han revocado la visa, que conocido por sus actuaciones contra la institucionalidad democrática, que favoreció al correísmo, hay que decirlo, cuando se tumbó a 57 diputados y ha defendido a políticos perseguidos por la justicia, está en su derecho, pero que se jactó y respondió despectivamente que le han quitado la visa ahí. Es decir, hay abogados respetables como hay abogados de lo otro, como en todas las profesiones. Quiero dar la bienvenida, saludar al doctor René de la Torre Alcíbar, un hombre con amplia trayectoria, expresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, jurista en libre ejercicio. ¿Cómo ve este tema que la Embajada de Estados Unidos ha puesto al debate, al análisis, como es jueces ecuatorianos revocados la visa y que debiera obligar al Estado ecuatoriano a seguir actuando? No solo la Contraloría, como decía la doctora Paulina Araujo, cumplir de oficio lo que es obligación, revisar los patrimonios y establecer los casos que den lugar. Doctor René de la Torre, muy buen día. Muchas gracias, señor periodista. Y comienzo por decir
que yo soy respetuoso de todas las decisiones que toman los altos funcionarios del Estado, que soy respetuoso de las decisiones que dictan los señores jueces y los señores fiscales, porque entiendo que cuando una persona llega a administrar justicia, se lo nombra porque tiene profundos conocimientos jurídicos y al mismo tiempo está lleno de probidad. Pero hay que hablar con franqueza y poner el dedo en la llaga. Hay buenos jueces en el país, hay buenos operadores de justicia, pero también hay de los otros. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Porque el desorden, el despilfarro, la corrupción no viene de ahora, viene de hace 20, 30, 40 años, pero ahora se ha agudizado, y se ha agudizado porque todo se disimula, y parece que está aplicándose aquella frase que dice, ver, oír y callar si de la vida quieres gozar. Y esas son las normas del Código de Ormetad, que dice hay que disimular todo, hay que callar. ¿Qué resulta este momento en el Ecuador? La justicia ecuatoriana no funciona a cabalidad, y no funciona a cabalidad porque los órganos de control no actúan oportunamente, y no actúan oportunamente por algún motivo. Lea usted, señor, lo que dice el artículo 185 181 de la Constitución, que es de obligación del Consejo de la Judicatura. Número 5, velar por la transparencia de la función judicial. ¿Por qué no se hace esto? A mí me entristece cuando la señora presidenta del Consejo de la Judicatura le dice al señor embajador de Estados Unidos, envíeme la lista de las personas que trabajan en la función judicial y que le han quitado la visa. Si lo más fácil es que la señora, con todo respeto lo digo, saque la lista de los jueces, de los fiscales, que han trabajado en la función judicial los últimos 10 años y le pida a la Dirección de Inmigración y Extranjería que le indique cuáles son los jueces de esa lista que han viajado a los Estados Unidos, cuántas veces y por qué motivo. Porque si no ponemos el dedo en la llaga, si no hacemos las investigaciones profundas, si no reclamamos justicia de pie, sin ofender, yo le digo con toda claridad, yo he hecho conocer a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, a la señora fiscal, al señor presidente de la Corte, que el 21 de diciembre del año 2020, la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en un recurso de habeas corpus, falló con autos diminutos. Faltan 2 fojas de la acusación particular. Esto lo comprobó, anote, la señora notaria del Cantón Quito, Paola Torres Andrade, que faltaban esas 2 fojas. ¿Por qué no se investiga eso? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué se guarda silencio? Si faltan esas 2 fojas, ¿quién las sacó? Y lo peor es que se manda ese proceso a la Corte Constitucional incompleto, con autos diminutos. Y la Sala de Admisión de la Corte Constitucional también falló con autos diminutos. Si yo estoy diciendo
cosas que no son verdad, que están alejadas de la realidad. Yo respondo, y si estoy equivocado, dígame que lo estoy. Estaría resuelto a pedir disculpas o a merecer las sanciones correspondientes, porque lo que no se puede es seguir disimulando iniquidades que engendran impunidad, y la impunidad es lo que tiene descontrolado al pueblo ecuatoriano, y esto no puede seguir así. Si esto sigue así, señor, vamos a una tragedia. Y esto, como digo, no viene de ahora. Yo le he hecho saber a usted, señor don Miguel Rivadeneira, a quien respeto y aplaudo por su capacidad intelectual y por su capacidad para luchar por el bien común del pueblo ecuatoriano, que usted hace más o menos 20 años puso de presente que los valores de la ISPOS fueron manejados indebidamente y que se pusieron en bancos que después quebraron. Pero todo queda igual. Tiene que venir la información de afuera para saber que Odebrecht hizo esto, que la policía esto, lo otro. Y es más doloroso todavía que el señor presidente de la comisión de la Asamblea, que conoce casos verdaderamente desastrosos, tenga que ir al presidente de la República de Colombia y decirle: mira, aquí están estos datos para que usted los investigue, porque parece que en el Ecuador se investiga, pero todo queda igual. Esto, señor, no puede seguir. Y yo le he hecho saber a usted y a mucha gente más que la Administración de Justicia tiene muchas falencias, yo lo he puntualizado. Hace días me llama, y lo digo con toda claridad, el doctor Pavel Villamar Mendoza, que es un abogado que vivió tiempo en Europa, un hombre estudioso, y me dice: ya no sé qué hacer porque los jueces no administran justicia. Y parece que se repite aquí lo que sucedía antes: justicia de poncho para uno, justicia para los poderosos de otro. Como el otro día oí a un reportaje del candidato triunfante en Chile. Parece que en América hay una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga. Permítame decirle, puntualizar otro caso, para que vea usted que no estoy dando la verdad. En Puerto Viejo, en el año 2014, se pone un juicio y dice en la demanda: el terreno que poseo tiene 580 metros de superficie. Se hace la inspección y se constata que apenas tiene 128 metros. ¿Cómo puede suceder esto? Y la demanda la firman varios abogados, por lo menos 6 abogados. Yo le pregunto a estos abogados: ¿leyeron esto? ¿Leyeron esto o no? Y lo peor es que pasan los tiempos del año 14 a la fecha. ¿Cuántos años hay? Y todavía la Corte Superior de Justicia de Manabí no resuelve esto. Y yo no hablo de memoria, señor. En el año 1967, cuando era miembro de la Constituyente, denuncié que en Manabí, la Corte Superior de Manabí había sobreseído un caso. ¿Por qué? Se afirmaba que la señora se suicidó con 4 tiros de carabina, óigame bien, y que disparó con los dedos del pie derecho, y que 2 disparos estaban en el abdomen, otro
en el tórax y otro en las piernas. Puede suceder esto. Cuando yo hice leer esto, el señor presidente de la Cámara, doctor Gonzalo Cordero, un hombre respetable, al otro día me dijo: René, creo que eso es una exageración tuya. Le digo: llame usted a los señores que firmaron, porque usted me dice que uno de los señores que firmó es su amigo. Pregúntele si firmó. Y al día siguiente, con toda la responsabilidad: René, le pido disculpas porque yo estas cosas no las entiendo. Y ahora aparece muerta una señorita, el 12 de diciembre del año pasado. Y dicen que la señorita se ahorcó con un cable de la televisión y que hizo un nudo marinero. Si usted sabe lo que es un nudo marinero, en esos cables no se puede hacer el nudo marinero. Y resulta que el Consejo de la Judicatura no averigua que la pareja de esta señorita era fiscal, que vive en Puerto Viejo, que trabaja en el Carmen, a 200 kilómetros de Puerto Viejo, que la señorita ahorcada aparece en un departamento de Manta. ¿Por qué no se averigua de quién es el departamento? ¿Quién lo compró? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se averigua todo eso? Porque en todo delito hay que averiguar los antecedentes, hay que averiguar cómo sucedieron las cosas, hay que estudiar perfectamente quiénes son los beneficiarios. Y lo más grave es que en agosto del año pasado ya se había presentado una denuncia que la señorita había sido violada. Y esa denuncia, el señor fiscal que recibió la denuncia, la tenía gaveteada, como se dice. Entonces, todas estas cosas, yo quisiera que la señora presidenta del Consejo de la Judicatura me diera una audiencia para decirle: mire, señorita, esto sucede. Porque yo creo que ella es una persona de buena voluntad, pero con ella trabajan personas que no sé si es que estudian los casos o disimulan los casos. Hace días me fui a pedirle una audiencia al señor Procurador General del Estado, y lo primero que me dice: mire, dígame por qué, identifique. Vea, le digo, yo no tengo credenciales de recomendación, lo único que le puedo presentar es mi cédula, donde se desprende que tengo 92 años, mi credencial de abogado, que me demuestra que tengo 63 años en el ejercicio profesional y he desempeñado varias funciones, y por eso conozco todos los trucos, las barbaridades con la cual muchos operadores de justicia disimulan incurias y las vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque los órganos de control no funcionan. ¿Por qué no funcionan los órganos de control? Si los órganos de control funcionaran, no tuviéramos preso a 2 excontralor, pues dígame. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Porque se disimula. Si me permite, doctor de la Torre, si usted examina cómo operan ciertos administradores de la cosa pública, se sabrá ahí que desgraciadamente algunos contratos salen con impuesto, que no lo quieren averiguar, porque quieren que se derogue el impuesto a la salida de capitales. Perfecto. Pero no se quiere abolir el impuesto de las comisiones. ¿Y por qué no se elimina el impuesto de las comisiones? Porque hoy día coge Juan y mañana coge Pedro, pues señor. Y esto lo saben, o es que no lo saben. Y eso yo se lo dedico. Doctor de la Torre, si me permite, para continuar con usted más adelante. Bueno, aquí nos ha dado casos concretos, doctora Paulina Araujo, que me gustaría
a propósito de cómo funciona la justicia ecuatoriana, un proceso mutilado. Usted, una penalista con amplia trayectoria académica, proceso mutilado y no pasa nada. Se pasa en la Corte Nacional de Justicia este proceso de 7 años, decía en Portoviejo, el caso de Naomi Arcentales, un fiscal vinculado. Es decir, ¿cómo corregir esto de la justicia que realmente no genera confianza en el Ecuador? Sí, y mire usted, estos son casos que logramos conocer a través de los medios de comunicación, que se llega la sociedad a enterar que hay anomalías al parecer dentro de las tramitaciones judiciales. Sin embargo, es importante hacer notar, por justicia también, que en el Ecuador hay jueces, fiscales, profesionales del derecho y policías también que sí actúan de manera correcta. O sea, no la generalización de que todo el sistema está mal y que todos responden a intereses o que todo está poluido, a mí me parecería una generalización injusta y que no deberíamos tampoco, derivado del tema del día de hoy, el retiro de visas que suponga que toda la administración de justicia y todos los operadores están contaminados, eso no está bien. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que retomamos la idea con la que yo arranqué algunas reflexiones. Más allá de actos de corrupción que luego pueden derivar en delitos que a veces se conocen y se investigan por información que nos viene de afuera, cuando eso no debería ser así, sino que se detectan inmediatamente en el Ecuador, también hay un acto de corrupción y que también se constata. Ese acto de corrupción es aceptar cargos o postularse a cargos para los cuales no se está preparado. Porque lamentablemente en el ámbito de la justicia, quitando que exista corrupción por la cual piden dinero, exigen o lo reciben, se conecta con delitos, también se ve ciertas decisiones que quizás no están apegadas al dominio básico que deberían tener los operadores de justicia del ámbito del derecho en el cual van a tomar una decisión. Y eso también preocupa. Ahora bien, estamos, mire, cercanos a una renovación de la Corte Constitucional. Se están evacuando concursos, oposiciones, incidentados, con varias situaciones. Pero nos preguntamos, quizás el Estado ecuatoriano está motivando para que los mejores profesionales y que tienen vocación de servicios se enrolen en la función pública. O por el contrario, está repeliendo a la gente que podría hacer un buen rol y más bien, qué sé yo, se ve en la función pública un acceso a algo para cumplir con favores políticos o para cumplir con intereses personales y no servir a la causa pública. O sea, si usted ve la discusión de esta mañana, independientemente de la visa, porque eso no es algo que podemos entrar a cuestionar, porque es total poder soberano de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Claro, igual, si me permite, lo que usted bien señalaba también, lo de la Contraloría, investigar los bienes de los jueces, que es obligación y debe hacerse periódicamente. Pero es que mire, si hablamos ya de delitos, quitando la visa, quitando lo de Contraloría, ¿usted cree que los grandes delincuentes, al momento en que se hacen de dinero o delinquen para obtener ganancias ilícitas, ponen los bienes a nombres de ellos? Es evidente que no. O sea, no van a poner en su cuenta, no van a acrecentar su patrimonio para no llamar la atención. De ahí la inteligencia investigativa de delitos económicos, porque a veces se utilizan testaferros, empresas fantasmas, todo lo que es tramas de corrupción y que a veces se enquista porque los corruptos saben bien que necesitan de decisiones públicas que los cubran. ¿Qué requiere? Que abramos un mapeo enorme, porque no necesariamente usted va a encontrar fortunas mal habidas en el patrimonio de esa persona. No es sencillo el tema y por eso es que se ve muchas causas que se requiere del apoyo internacional, que ha hecho un análisis investigativo de inteligencia
delictiva económica que nutre las investigaciones en el Ecuador. Es importante decirlo. Porque si se cree sin más, no, mire, yo hice mi declaración es limpia, aquí está todo, me parece muy bien. Pero si es que existieran indicios de que más allá de eso hay conexiones con otras personas, eso, ¿quién debería llevar adelante investigación? No es ni la Embajada de Estados Unidos, no es usted, no soy yo. El único órgano investigativo de delitos en el Ecuador es la Fiscalía. Y luego Fiscalía, si cuenta con insumos, no trabaja sola. Requiere jueces, luego requiere tribunales de garantías penales. Insisto, no es sencillo, no es rápido, pero es lo que se debe aplicar. Claro. Y es lo que vemos falencias. Al punto en que necesitamos que de afuera nos alerten y nos digan, vea cómo está el narcotráfico en su país, vea cómo se han confabulado con poderes dentro de decisión del Estado para que esto ocurra. Mire también cómo yo pesco a gente que en su país operó de manera realmente descarada y acá yo vengo a encontrar el resultado de todo esto. O sea, es una jalada de orejas al decir, no previenen, al parecer, las grandes bandas delictivas, sea droga, sea corrupción. En el Ecuador se sintieron respaldados por una no actuación a tiempo, prolija, con conocimiento y con estrategia investigativa por parte de órganos de justicia. No generalizo, pero esa es una lectura social que tenemos. Doctora Paulina Araujo, ¿no sería bueno aprovechar este momento a propósito de esta alerta, este mensaje que nos manda la Embajada de los Estados Unidos para que actúe el Estado ecuatoriano, Consejo de la Judicatura? Si a ellos sumamos casos, casuística, como ha citado el doctor René de la Torre, no es posible que la justicia siga funcionando en esas condiciones. Bueno, el Consejo de la Judicatura no tiene ningún rol en el ámbito de dictar sentencias, ¿no? El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función disciplinario. Yo le digo, aún así, actuara y sancionara a los jueces. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tener buenos jueces. No necesitar que cada decisión judicial ya nos genere duda y estar esperando que el Consejo de la Judicatura entre a sancionar disciplinariamente. Lo ideal sería lo que siempre nos olvidamos. En el Ecuador nos encanta la reacción, la persecución o el simbolismo de que ya inició un proceso y ya cumplí el rol. Prevenir. ¿Qué tipo de funcionarios judiciales, qué tipo de profesionales del derecho el Ecuador está formando y gestando para que luego tomen las decisiones tan delicadas como la justicia? Lo que usted dice, doctora Paulina Araujo, tener buenos jueces con experiencia, con honestidad. Que sí los hay. O sea, insisto, sí, claro, sí los hay. Pero también limpiar si es que hay malos jueces. Pero mire usted, casos emblemáticos que se dio hace ya bastante tiempo, 30S, en donde ha quedado totalmente demostrado que existieron operadores de justicia obsecuentes con el poder y transgredieron la norma y el dar a cada cual lo que le corresponde. Hay operadores de justicia sí que siguen en sus funciones. Hacia ahí es que el Consejo de la Judicatura como que nos queda debiendo. Pero a la par también no olvidemos que la Corte Constitucional respecto al error inexcusable ha dado ciertas pautas para que el Consejo de la Judicatura no abuse, porque también tuvimos una persecución a funcionarios judiciales que si no fallaban, no decidían como el poder quería, lo sacaban. Estamos en un punto en el que, claro, por un lado decimos se nos complica porque no actúan, pero también venimos de épocas en las que actuaban arbitrariamente. Entonces, no es sencillo, insisto, nuestra problemática lamentablemente no es algo de 1 + 1 = 2, decir, bueno, te revocaron la visa, tú eres culpable, te estigmatizo, te voto, eres un delincuente y ya te mando preso. No. Tenemos que activar los canales legales que hay, pero vuelvo a insistir. ¿Qué hacemos para prevenir tener malos funcionarios? ¿Qué hacemos para que profesionales del derecho
honren la profesión y litiguen éticamente. O sea, ¿qué hacemos para eso? Ahí está el núcleo del problema. Ese es el núcleo del problema. Y mire, nació de un retiro de visas, pero seguimos circularmente en un problema que al parecer no se le da la atención debida porque nos conformamos, ya le han de votar, ya le han de sacar, ya le han de iniciar el proceso, pero seguimos en ese círculo vicioso que al final, aún iniciados procesos, dígame si es que el resultado ha sido de que el verdadero responsable le responda al Estado ecuatoriano. Muchas sentencias han quedado ahí sin poderse ejecutar y eso también nos duele. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate a propósito de la denuncia sobre los jueces, la revocatoria de las visas, la investigación de la Contraloría General del Estado. Lo importante es que, como se ha dicho esta mañana, se reivindica la justicia, se limpia la justicia, se haga un proceso de selección adecuado para que haya muy buenos jueces en el Ecuador. Quiero agradecer a la doctora Paulina Araujo, académica, penalista, y al doctor René de la Torre, abogado en libre ejercicio y expresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. Muchas gracias por su valioso aporte esta mañana. Muy buen día. Muy buen día, don Miguel. Muy buen día, doctor de la Torre. Muchas gracias. Cerramos las entrevistas. Les recomendamos, ya viene el Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas aquí en la revista de Opinión Democracia. Y les recomendamos este sábado, 8 horas, a través de Exa FM, Democracia AM, Democracia TV, el programa Controversia. Vamos a abordar sobre la necesaria reforma político-electoral, cómo impulsar su debate, lograr apoyo y terminar con el actual sistema político que es absolutamente cuestionado. Invitados la doctora Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana, el doctor Medardo Oleas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el licenciado Raúl Proaño, veedor ciudadano e integrante de las tribus urbanas. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, y por favor, sigan en sintonía de la revista de Opinión Democracia, que viene el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día, un feliz viernes. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Clarito Está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Hola Vicente, bienvenidos a todos. Excelente que nos acompañen una semana más. Clarito Está, les da la bienvenida. Sí, y este es un programa en el cual vamos a seguir hablando de aquello que nos entusiasma, aquello que nos alegra y aquello que a nuestros oyentes también les alegra y les entusiasma. Vamos a hablar, Sebastián, por favor, redoble de tambores. Vamos a hablar de economía.